Cuando mi esposo César me dejó, la situación de mi vida se convirtió en un completo caos, dado que me quedé a cargo de 3 niños, los 3 varones. Dicha situación fue bastante complicada, pues yo tenía que irme a trabajar a una fábrica durante 8 a 10 horas, o en ocasiones cuando había que hacer tiempo extra, el horario era indefinido. Mi comadre Pamela era quien me ayudaba a cuidar a mis hijos. Francamente, sin su ayuda, no hubiera logrado sacar adelante a aquellos niños. Pero en fin, cuando una mujer es soltera y se enfrenta a la vida, simplemente no hay manera de rendirse. Hay que sacar todo lo mejor para así poder sobrevivir y poner la cara en alto ante la vida. Conforme mis hijos fueron creciendo, honestamente me dolió mucho el saber que la falta de su padre y también las atenciones mías los fueron convirtiendo en hijos que no eran tan buenos. Sobre todo mi hijo Israel, el más grande. Ese niño fue bastante conflictivo. Desde muy pequeño se andaba enredando en caos y golpes con otros niños de la calle, también de la primaria y de la secundaria. Constantemente recibía quejas de las maestras o de las mamás de otros niños del barrio. No sé de dónde mi hijo sacó lo violento, pero en fin, no podía preguntarme tales cosas, porque yo reconocía con mucho dolor que lo había descuidado, que como mamá de cierta manera había fracasado por no haberle escogido un buen padre. Me daba de golpes contra la pared de solo pensar que, por estar trabajando, de cierta manera los abandoné. Mis hijos me necesitaban, pero yo no podía hacer otra cosa. Si estaba con ellos no podía trabajar y no tendría para darles de comer. En fin, simple y sencillamente dejé todo en manos de Dios y me dediqué a hacer mi parte, a seguir trabajando para darles un buen taco para comer y que así no se me murieran de hambre. Finalmente, a las buenas o a las malas, fue pasando el tiempo. Los años les fueron dando una lección de vida a mis hijos, los cuales se forjaron a la ley de la calle, no con los mejores hábitos y conocimiento. Eso me dolía mucho, porque mis hijos se habían vuelto bastante rebeldes, sobre todo, como ya lo mencioné, mi hijo el mayor, Israel. Al ser un adolescente de más de 16 años, constantemente me llegaba borracho. Él ya se juntaba con unos muchachos de la esquina, los cuales se dedicaban a tomar, a grafitear, andaban haciendo destrozos por aquí y por allá, y lo peor es que se empezaban a envolver con algunas chicas problemáticas, mujeres bien pirujas de ahí del barrio, jovencitas que nomás andaban buscando quien les invitara un trago. Para ese entonces mi hijo Israel ya tenía algunos trabajos, nada serio. Ayudaba un poco aquí o un poco por allá, lo suficiente para que le dieran dinero para comprar un trago y sobre todo para llevarse por ahí a una de esas muchachas a pasar el rato y en ocasiones hasta la noche. Yo ya esperaba con ansias que mi hijo Israel cumpliera la mayoría de edad, esto para llevármelo a trabajar a la fábrica donde yo laboraba. Yo tenía la confianza de que, al estar expuesto al trabajo duro, a la disciplina, a los horarios fijos, él entendería que la vida no es fácil y que hay que ganársela con sudor y casi con sangre. Pero mi hijo Israel era testarudo, él no quería entender. Pasaron los años y se volvió mayor de edad. Él ya tenía la edad legal para poder entrar a trabajar. Pero la verdad es que se rebelaba y no me quería hacer caso. Él ya me gritaba y me decía muchas cosas. Me restregaba que era una mala madre, por el simple hecho de no haber retenido a su padre en la casa. Pero el cuento de su padre era otra cosa. Mi marido fue un maldito vividor, un hijo de la chingada que solamente sabía beber y enredarse con cualquier mujer que se le atravesara. Por eso es que me dolía bastante que mis hijos, sobre todo Israel, se estuvieran convirtiendo en la viva imagen de aquel bastardo que me abandonó. La verdad no entiendo cómo pasa. Si mis hijos eran muy pequeños cuando mi marido se fue, ¿cómo es que eran la viva imagen de ese maldito? ¿Cómo es que habían aprendido prácticamente a ser como él? Eso es un misterio que la vida siempre me guardó, pero mientras tanto,
Tenía que lidiar con aquella realidad y sobre todo con las estupideces que mi hijo Israel cometía. Justamente cuando él ya tenía casi los 20 años, de pronto una noche llegó. Entró a la casa, pero no llegó solo. Venía acompañado de una muchacha, una de esas mugrosas pirujas del barrio. La chica se llamaba Itzel. Aquella noche mi hijo, con la cabeza agachada, como un miserable perro y con la cola entre las patas, llegó y me dijo: «Ven, mamá, necesito hablar contigo. Regálame 5 minutos». En ese momento supe que la cosa no iba a terminar bien. Ya me la solía. El instinto de madre no me engañaba. Y sabía que mi hijo había llevado a esa muchacha porque seguramente había cometido una estupidez. Y en efecto, cuando hablé con él, lo confirmé. «Mira, mamá, la verdad es que traje a Itzel porque ella está embarazada. Fuimos a la casa de su mamá, pero su papá nos corrió y no tenemos a dónde ir. Por eso te pido tu ayuda. Déjanos estar aquí, solamente un pequeño tiempo, en lo que encuentro un lugar donde pueda meter a mi mujer y a mi futuro hijo. Por favor, mamá, sé que he sido mal hijo, pero por esta ocasión, dame chance». Me llevé las manos a la cara. Estaba completamente decepcionada. Me estaba dando cuenta de que mi hijo Israel estaba repitiendo mi historia y la de mi marido, porque sí, yo antes de poderme casar, terminé embarazada, y en las peores circunstancias. Tuve que aceptar aquello, no me quedaba más. El amor de madre a veces busca el reconocimiento de los hijos, tratando de brindarles el apoyo en las circunstancias más oscuras, no importando que no estén haciendo el bien, sino todo lo contrario, destruyendo sus vidas. Mi hijo se había convertido en un completo parásito. En lugar de sentar cabeza y ayudar a su novia embarazada, simplemente dejó todo en mis manos. La muchacha estando en la casa sí me ayudaba al quehacer, algunas otras cosas, pero mi hijo la verdad que estaba en una situación bastante lamentable. Pero yo tenía que apoyarlo, era mi hijo, y eso nada lo iba a cambiar. Al final pasaron los meses. La novia de mi hijo dio a luz, y mi hijo Israel parece que ni siquiera le importaba. A sus hermanos tampoco, porque estos estaban siguiendo exactamente los mismos pasos que su hermano. Ya andaban revolcándose con muchachitas del barrio, no más con de esas viejas fáciles. Y por más que yo les pedía que se centraran, pues la verdad es que no entendían. Ellos no estaban hechos para cosas mejores. Simplemente, aunque me duela, mis hijos eran unos pinches parásitos. Con la llegada del hijo de Israel, ya teníamos una boca más que alimentar. Y la verdad es que yo ya no podía, ya no sabía cómo hacerle. Por más que le insistía a mi hijo que se fuera a trabajar conmigo a la fábrica, pues no quería. Decía que no le gustaba estar encerrado, pues ni que fuera perro. Esos pensamientos me daban tristeza. Mi hijo no tenía la noción de la responsabilidad, y mientras tanto, pues la verdad es que la vida pasaba, y su hijo necesitaba atenciones, también su mujer. Aunque Itzel no me caía mal, yo la verdad la comprendía, porque en el fondo no era tan mala muchacha. Ella era una chica tranquila, hasta eso bastante sumisa. Mi hijo la maltrataba y le decía cosas. Prácticamente se convirtió en su padre, un maldito patán que no tenía conciencia sobre cómo tratar a una mujer, mucho menos de cómo crear una familia. Con todo y la pena, pero le tuvimos que pedir nuevamente la ayuda a mi comadre Pamela para que nos cuidara al hijo de Itzel. Esto para que mi nuera se fuera conmigo a trabajar a la fábrica, ya que mi hijo Israel simplemente no quiso hacerlo. Él prefería andar de vago, consiguiendo dinero de aquí y de allá, quizá de malas mañas, de malas prácticas. Hasta eso mi nuera muy aplicada. Ella no se negó. Ella entendió la situación y supo que había que tomar cartas en el asunto. Me la llevé a trabajar y pues ahí fue aprendiendo. Ella estaba medio pasguata, pero la verdad
le tocó que le enseñara a un buen mentor. Como a los 3 meses, Itzel ya estaba bien acoplada al trabajo. De verdad que en la fábrica las jornadas eran bastante duras, muy complicadas. Nuestro gerente no tenía piedad. Había días que entrábamos a las 7 y salíamos a las 6 de la tarde. A veces no había horario fijo para salir. Esto no le gustaba mucho a mi comadre Pamela, pues ella también tenía obligaciones. Además, ya no estaba en edad de andar cuidando chiquillos. Para esto le ofrecimos dinero, para calmarle las ansias y para que así nos ayudara, porque era indispensable que mi nuera trabajara, ya que a mi hijo yo lo contemplaba como un caso completamente perdido. Itzel se fue desenvolviendo más y más en aquella fábrica, cosa que la verdad, siento que se le fue pasando un poco la mano. Ella era muy guapa, muy atractiva, una joven que a pesar de haber tenido un hijo, su cuerpo no se deformó. Al contrario, es como si la maternidad le hubiera dado un toque mucho más sensual y más atractivo para la atención de los hombres. Además de esto, Itzel se fue haciendo de unas juntas bastante extrañas, pues allí en la fábrica había de todo, buenas y malas personas, algunas otras, incluso con mañas bastante oscuras. Y con estas juntas, es que mi nuera Itzel se empezó a volver un poco rara, un tanto aislada. Sí me seguía hablando y todo porque vivíamos en la misma casa. Sin embargo, su carácter fue cambiando, sobre todo con mi hijo Israel. Ella ya no se dejaba, se empezó a defender, pero en ese sentido la comprendía, porque mi hijo cada vez se convertía en alguien peor. Se estaba convirtiendo en un alcohólico, un golpeador. A cada ratito la quería maltratar, le quería levantar la mano, y era evidente de que mi nuera, pues ya no se iba a dejar. La gota que derramó el vaso fue cuando una tarde fueron a tocar a mi casa. Golpeaban y golpeaban la puerta, y yo estaba preocupada, porque la persona que llamaba parecía estar muy pero muy molesta. Cuando abrí, se trataba de una señora, una mujer que vivía ahí a varias cuadras, doña Carmen. No iba sola, la mujer iba acompañada de una muchacha, prácticamente de una escuincla. Pues ¿qué pasó, Carmen? ¿Pa' qué soy buena? ¿Por qué golpeas tan fuerte la puerta? Dime cuál es la prisa. Aquella mujer frunció el ceño y empezó a gritarme. Pues aquí con mi hija, mira nomás, ¿ya le viste la panzota? Pues ella no se la hizo sola, fue el desgraciado de tu hijo Israel, y pues mira que no ha querido dar la cara, por eso es que vinimos hasta acá. Yo sé que tu hijo es un bueno para nada, y que ya tiene un hijo con la otra muchacha que vive con ustedes, pero aún así, mi hija está en su derecho de reclamar, aunque sea dinero para la pensión, o lo que sea. Pero bueno, la verdad es que lo dudo, porque tu hijo no es más que un zángano. No podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Una muchacha embarazada, una desconocida. Pero ¿qué se estaba creyendo mi hijo? ¿En qué se estaba convirtiendo? Me dio mucha vergüenza y le dije a la señora Carmen que haría todo lo posible porque mi hijo se hiciera cargo de ese hijo, porque la verdad, yo no sabía qué hacer, estaba más que apenada. Después de insultarme y decirme miles de cosas, aquella señora y su hija se fueron. Les cerré la puerta casi en la cara y me quedé muy pensativa. Algo teníamos que hacer, porque de seguir así, mi hijo Israel terminaría destruyéndonos la vida. Por suerte en aquel momento no se encontraba mi nuera Itzel. Había salido a hacer unas compras. Mi hijo tampoco. Seguramente andaba de vago por ahí, coqueteando con alguna otra muchacha. Traté de ocultar aquel tema durante un par de días. Sin embargo, fue imposible que mi nuera Itzel, andando por ahí, se enterara de la situación. Aquella tarde llegó a la casa bien enojada. Se metió al cuarto, empezó a meter sus cosas en una maleta, agarró a su niño y se largó. Hice todo lo posible por detenerla, para hacerla entrar en razón, pero la verdad es que, como madre, realmente no tenía mucho que decir. Mi hijo era un bastardo, era un estúpido, porque hasta eso, Itzel era buena muchacha, trabajaba y ayudaba con los gastos, cuidaba al niño.
qué mejor mujer quería a mi hijo. Sin embargo, la estaba dejando ir a causa de sus irresponsabilidades. A mi hijo no le importó mucho. Él se la pasaba borracho y nada más haciéndose el tonto. Aquella señora Carmen y su hija fueron a buscarlo en varias ocasiones para tratar de hacerlo consciente de su responsabilidad. Pero mi hijo Israel era un caso perdido. Ya no había mucho que hacer. En mi caso yo le toleré muchas cosas, pero también todo tenía que llegar a su límite. En una ocasión que regresé del trabajo, mis otros 2 hijos no estaban en la casa, y conforme me fui acercando, las luces estaban apagadas, pero me llamaba la atención que se escuchaba el ruido del estéreo. Había música sonando muy fuerte, lo cual era muy raro. Eso no ocurría. Estando frente a la puerta de la casa, inserté la llave y giré la perilla. Y al abrir la puerta, encendí la luz, y en eso pude darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Vi a mi hijo Israel sentado en el sofá. Estaba completamente desnudo, y sobre él visualicé claramente el cuerpo de una muchacha, la cual estaba también completamente sin ropa. Mi hijo la tenía sujeta de la cintura, mientras aquella mujer hacía algunos meneos al ritmo de la música reggaetón. Aparentemente estaban bastante influidos por las sustancias que se habían metido, porque ni siquiera por el hecho de haberles encendido la luz, ellos buscaron la manera de detenerse. Parece que ni siquiera se daban cuenta de mi presencia, porque ellos continuaban muy metidos en su asunto. Aquello de inmediato empezó a hacerme hervir la sangre, así que rápido fui a donde estaban aquel par de malditos y agarré a la mujer del cabello y la jalé hacia atrás hasta tumbarla al piso. Ahí le metí sus buenas cachetadas, pero en eso mi hijo, al verme, me sujetó y me aventó contra el otro sofá. «¿Pero qué demonios te pasa, mamá? ¿No ves que no la estamos pasando muy bien? Nomás viniste a estorbar. Ándale, ya lárgate». Aquello me dio mucho coraje e impotencia, pero le dije a Israel que quien tenía que largarse era él, porque yo ya no quería seguir siendo su madre. Estaba muy decepcionada de él y ya no quería volver a verlo en mi vida. Ni siquiera le importó que fuera su madre. Mi hijo ni siquiera intentó ponerse ropa o algo, así tal cual. Se metió para el cuarto junto con la otra muchacha para continuar haciendo sus asquerosidades. Más tarde, cuando llegaron mis otros 2 hijos, les expliqué lo que estaba ocurriendo. Estos 2 de inmediato fueron a tratar de sacar a su hermano, pero lamentablemente Israel ya le había puesto llave al cuarto. No hubo modo de echarlo. Sabía que mi hijo, tal y como un maldito zángano, se iba a estar aferrando a su vida. Él no iba a dejar ni siquiera de disfrutar un momento la extraña vida que llevaba, pero que tristemente a todos los demás nos afectaba. Israel ya había destruido una familia, prácticamente 2, pero aunque aún no nacía aquel otro niño, ya se sabía que su destino no sería el más feliz. Me daba mucho coraje que mi hijo anduviera embarazando muchachitas por aquí y por allá. Me daba tristeza sobre todo por Itzel, porque era buena muchacha. A ella la seguía viendo en el trabajo, y aunque me saludaba, la cosa ya no era lo mismo. Ella por cortesía me dejaba ver al niño, pero todo hasta ahí. Ya no quiso comprometerse con nosotros, y la entendía. Al contrario, me resultaba un acto de nobleza el hecho de que Itzel no hubiera puesto demandas o que bien no se hubiera comportado de manera agresiva y vengativa contra mi hijo. Sin embargo, no todo iba a pintar de color de rosa, porque lo peor apenas estaba por llegar. Días después, supe que Itzel se estuvo juntando con las mismas mujeres allí en la fábrica. Quizá le estuvieron aconsejando mal o qué sé yo. Sin embargo, ella empezó a tomar una actitud mucho más oscura y extraña. Recuerdo que en una ocasión, sin que fuera algo malintencionado, Itzel me dijo que extrañaba a Israel, que incluso estaría dispuesta a regresar con él, simplemente para darle una oportunidad más, solo si él estuviera dispuesto a recapacitar.
Yo la veía la cosa bastante difícil y jamás me imaginé una intención oculta en el actuar de Itzel. Por ello es que accedí a hablar con Israel. Este dijo que no le importaba nada, pero la verdad es que yo lo amenacé. Le dije que si no sentaba cabeza, iba a mandar a traer a los del anexo para que se lo llevaran, para que lo encerraran y lo desintoxicaran, a la mala, si es que no había otra salida. Esto sí puso a pensar a mi hijo. Vaya, ¿quién diría? Ni a la propia madre le tenían miedo. Y de este modo es que Itzel regresó a la casa. Ella estaba muy rara, muy cambiada. Se comportaba extremadamente atenta con mi hijo. Le hacía de comer, lo atendía, incluso hasta lo bañaba. Ella recibió una especie de transformación o qué sé yo, pero finalmente ahí estaba, cumpliendo de una forma extraña su servicio como mujer ante su marido. Yo traté de no intervenir. Como suegra no me iba a meter en la vida de Itzel, ni en su manera de vivir la vida. Pero lo que me pareció muy raro es que de pronto mi hijo, de un día para otro, empezó a calmarse. Se volvió más pacífico, más tranquilo. Él ya no se enojaba, se le había quitado lo iracundo. Era muy extraño todo lo que ocurría, pero sobre todo lo más raro es que de un día para otro, Itzel nuevamente dejó aquella casa. Ya no quiso vivir con nosotros. Me dijo que ya no se sentía a gusto, que necesitaba estar lejos de mi hijo. Incluso me comentó que se iría de la ciudad, pues ella tenía una tía que vivía en la Ciudad de México y que le había ofrecido trabajo y un lugar donde vivir. Aquella parecía una buena oportunidad y comprendí el hecho de que Itzel quisiera hacer su vida lejos, sobre todo lejos de mi hijo, quien no tenía nada bueno para ofrecerle. Con todo el dolor de mi corazón, me despedí de Itzel y de mi nieto, sabiendo que quizá pasaría mucho tiempo para volverlos a ver. Ya habían pasado 2 semanas desde la partida de Itzel. Sin embargo, mi hijo seguía teniendo esos comportamientos muy extraños. Era demasiado calmado y cada vez lo era más, al grado de tener comportamientos erráticos y quizás los de una persona que padecía de sus facultades mentales. Israel batallaba incluso a veces para llevar la comida del plato a la boca. De pronto se tropezaba o tenía accidentes que parecían prácticamente imposibles de ocurrir. No sabía lo que estaba ocurriendo y solo pensaba que era efecto de haber abandonado las drogas y el alcohol, pero jamás, de verdad jamás, vinculé todo lo que le estaba pasando a la brujería. Fue demasiado tarde cuando lo descubrí. Se los digo porque una noche que regresé de trabajar, cuando abrí la puerta de la casa, estaba todo completamente a oscuras. Encendí la luz y había mucho silencio. Me imaginé que mis hijos no habían llegado y que Israel tampoco estaba, así que me fui directo a la cocina y traté de sacar algunas cosas para empezar a preparar la cena. Me di cuenta que la puerta que daba al patio de atrás se encontraba abierta. Justo apenas iba a cerrarla, cuando de pronto el perro que teníamos se me acercó y empezó a chillar. Cuando él hacía eso significaba que algo estaba ocurriendo, así que encendí la luz del patio trasero y al tener más visibilidad, me di cuenta de que algo horrible estaba ocurriendo. En la parte de atrás solíamos tener varios barriles de metal, los cuales a veces llenábamos con agua, pues como en aquella zona donde vivíamos, el agua escaseaba mucho, solíamos acumularla en esos barriles, ya saben, para los tiempos difíciles. Pues resulta que en esos barriles que estaban en la parte de atrás, a la distancia cuando encendí la luz, pude ver una especie de bulto que estaba introducido dentro de un barril. Me fui acercando y ahí fue que me di cuenta de que el cuerpo de mi hijo Israel estaba sumergido de la cintura hacia la cabeza, pero boca abajo dentro del tambo con agua. Solamente sobresalían sus piernas, las cuales ya no tenían movimiento. Era una tristeza, una tragedia, que mi hijo, de alguna forma voluntaria o involuntaria, se había sumergido al barril y había muerto ahogado. De inmediato corrí desesperada. A como pude lo saqué, lo coloqué sobre el suelo y traté de reanimarlo. Le di unas cachetadas, hice presión en su pecho,
para ver si podía lograr sacarle el agua de los pulmones y darle nuevamente de mí una chispa de vida, una que me regresara a mi niño, a mi hombre, a mi hijo Israel. Nada resultó. Ante mí tenía la presencia del cadáver de mi hijo, el cual ya estaba todo hinchado. Su piel presentaba un tono pálido morado y me daba mucho miedo, mucha tristeza y mucho terror todo aquello. En su cara había señales de rasguños, como si él mismo por la desesperación se hubiera tratado de rascar la cara al grado de herirse. Esas crisis como de ansiedad o de locura ya le habían dado previamente, sin embargo jamás habían tenido un final tan trágico. Llamé a la ambulancia, a la policía. Yo no sabía qué hacer. Finalmente, cuando estos llegaron, me dijeron que no había nada más. Mi hijo estaba muerto y tenían que llevárselo para hacerle una autopsia. Con los resultados se arrojó que mi hijo estaba limpio. No presentaba sustancias que pudieran haber alterado su conducta. Simplemente se determinó que todo se debía a causa de la ansiedad por consumir más químicos. Pero yo en realidad sabía que había algo detrás, algo muy extraño y muy oscuro, que finalmente días después terminaría descubriendo. Semanas después de haber enterrado a mi hijo y con todo el dolor de mi alma, supe que no quería conservar nada de él, nada que me lo recordara. Por eso es que entre sus hermanos y yo nos decidimos a regalar sus cosas, su ropa, su cama, todo. Y de esta forma, cuando levantamos el colchón para sacarlo de la casa y después levantamos la base, aquí, justo entre las tablas, pude ver que con cinta estaba pegada una especie de amuleto, una bolsita de color oscuro muy extraña. Rápido pedí unas tijeras y empecé a cortar la cinta. Cuando tuve aquel amuleto en mis manos, abrí la bolsita y ahí pude ver que algo horrible era lo que contenía. Dentro de aquella bolsita había una cabeza de pájaro negro. La habían cortado y ya estaba toda reseca, incluso engusanada. Dentro de esta había tierra y también una fotografía de mi hijo en el cual le habían tachado la cara con un marcador de color rojo. Detrás de la foto había unas inscripciones que decían algo así como que mi hijo debía morir. Aquello que tenía en mis manos era evidente que se trataba de brujería, un maleficio que alguien le había hecho para destruirlo, pero ¿con qué razón? Era evidente, ¿no? Una venganza. ¿Y de quién más? Si solo Itzel era la única que tenía razones para vengarse. Ahí me di cuenta que por eso ella se había comportado tan amablemente aquellos días. Itzel solamente regresó para destruir al hombre que le había hecho daño, al que le había destruido también la vida. Entendía realmente su punto. Como mujer he sufrido y viví cosas similares en el pasado. A veces los hombres vienen y nos deshacen la vida, nos aplastan como si fuéramos moscas y después se largan con alguna otra mujer, dejándonos perdidas y hundidas en el sufrimiento. Entiendo que en el caso de haber llevado una vida tan horrible como la de Itzel, quizá hubiera actuado de la misma forma, pero también es verdad que cuando se vive esto desde el otro lado, desde el lado de mi ser, del lado de mi sentir como madre, esto realmente me duele. Aunque mi hijo haya sido una brutal escoria, esto no dejaba de hacerme sentir un hoyo en el pecho, un vacío de madre, por el simple hecho de haber visto sufrir a mi hijo el mayor. Me quedé completamente atónita, sin palabras. No supe qué hacer o qué decir. Sabía que la brujería era un tema bastante delicado, y les juro que durante mucho tiempo no hice nada al respecto. Simplemente me quedé callada. Justifiqué los actos de Itzel porque entendía su posición. Sabía que mi hijo no era bueno y ella solamente se defendió. Con esto fueron pasando un par de años. Yo no supe nada de Itzel ni de mi nieto, pero finalmente, cuando mi nieto ya tenía cerca de 6 años, Itzel regresó al barrio, pues se quedó a vivir con su mamá, ya que en la Ciudad de México se decía que Itzel se involucró con un hombre, el cual le había dado una vida realmente terrible. Y sobre todo, una vida de infierno a mi nieto. Aquel pobre niño estaba llevando una vida que no merecía.
simplemente estaba pagando por las consecuencias de los actos irresponsables de su madre, porque sí, al final Itzel terminó yéndose por el mal camino y se convirtió en una mujer, quizá hasta peor de lo que fue mi hijo Israel. Y es que ya viviendo en aquel barrio nuevamente, no tardó mucho para que se corriera el rumor de que Itzel se había convertido en toda una fichita, que le gustaba revolcarse con un hombre y con otro a cambio de dinero, pues ella ya no quería trabajar. Ella quería mantenerse únicamente de lo que tenía entre las patas. Pobre pendeja, eso sí yo que no se lo iba a permitir, porque no quería que mi nieto creciera en un ambiente tan horrible y que finalmente terminara convertido en alguien igual a su padre. Fue entonces que sí decidí de buscarme a alguien que me ayudara con el tema de la brujería. Sabía que yo no podía hacer nada con mis manos, pero si es que había alguien que me ayudara de otra forma, con gusto aceptaría esa ayuda. Todo aquel tiempo conservé la brujería que hizo Itzel contra mi hijo. La guardé muy bien en una cajita bajo llave. Y cuando me dieron el número de la señora Cruz, una curandera que vivía en un pueblo cercano, fue que acudí con ella, llevando todo aquello conmigo. Cuando llegué y le mostré todo a la señora Cruz, esta se quedó muy impresionada, después de hacerme algunas preguntas y de hacer algunas conclusiones. Aquella señora me sorprendió con lo que me dijo. La vida es muy extraña, Berenice, pero te voy a decir algo. Las personas no debemos influir en cómo los demás llevan a cabo sus actos, porque al final terminaríamos asumiendo un karma que no nos corresponde. ¿Por qué crees que tu nuera se convirtió en toda una piruja? Pues bien, cuando ella acabó con la vida de tu hijo, ella es como si prácticamente, inconscientemente, hubiera absorbido toda esa culpa, y la carga de vida que representaba a tu hijo se volcó sobre la existencia de tu nuera. Por eso es que ella terminó convirtiéndose en lo que era tu hijo. Al final ese fue su karma, y mírala ahora, está viviendo una vida terrible. Yo no quisiera ayudarte porque al final debes ser consciente de que tú puedes llegar a pagar de la misma forma. Nada bueno sale, Berenice, si es que tratas de hacerle daño a esa mujer. Puede que sí lo logremos y ella sufra o quizás hasta muera. Pero luego, ¿qué va a pasar? ¿Estás consciente de eso? Aún así quieres continuar. Yo estaba muy enojada, indignada. Quería de nuevo a mi nieto. Por eso es que no lo dudé y le dije a la señora Cruz que sí, que hasta las últimas consecuencias. La señora Cruz nomás agachó la mirada, se le quedó viendo al trabajo de brujería que le hice y me dijo que no eran necesarias más cosas, que la energía de maldad que mi nuera había puesto en el trabajo aún seguía presente, que solamente la iba a canalizar de regreso para que así Itzel recibiera su merecido. Aún así, aquella señora Cruz me regaló un amuleto, me hizo algunas oraciones y me mandó de regreso a casa. Yo me sentía tranquila y sobre todo dispuesta a ser paciente para que todo se acomodara. Mientras tanto, los rumores de que Itzel andaba por aquí y por allá seguían. Ya se le veía con un hombre y con otro. A veces llegaba borracha a su casa a altas horas de la madrugada. Pero finalmente es una realidad que la mala vida tiene un alto precio, y para mi antigua nuera Itzel, aquello no sería la excepción. Una mañana llegó la mamá de Itzel, llevaba a mi nieto en sus brazos. La mujer lloraba y el niño también, y de inmediato lo abracé y lo dejé entrar a la casa. Aquella mujer me pidió un momento para hablar a solas y me dijo que acababa de ocurrir algo muy feo. De inmediato intuí de lo que se trataba, pero me hice tonta. Simplemente escuché a la mujer. Aquella señora me dijo que la noche anterior su hija Itzel había salido con un hombre, uno que le daba mucho miedo. Aquel tipo la tenía amenazada y durante toda la noche no llegaron. Itzel no respondía el teléfono y la mujer ya estaba pensando en lo peor. Y en efecto, lo peor fue lo que ocurrió. Resulta que horas más tarde, finalmente Itzel dio luz de su presencia. Sin embargo, no de la mejor forma, porque alguien corrió el pitazo de que habían encontrado el cuerpo de una mujer a la orilla del río.
no en las mejores condiciones, de hecho, en condiciones horribles, perturbadoras, y que podrían provocarle una pesadilla a cualquiera que las presenciara. Yo lo vi por fotos de alguien que me las mostró por celular, porque ese día no pude acudir a verlo. Yo estaba en casa cuidando a mi nieto, pero sí debo decirles de que aquel tipo acabó con la vida de Itzel de una forma horrible. Colocó su cuerpo, previamente golpeado, sobre las rocas que estaban cerca del río. Seguramente Itzel ya estaba desmayada, y estando así, aquel tipo tomó otra roca y se la dejó caer varias veces en la cabeza, hasta que completamente se la destruyó. La forma en que murió Itzel fue realmente horrible, indeseable, pero creo que al final, cada quien busca la manera en que quiere vivir y sobre todo, la manera en que va a morir. Muchas veces no somos conscientes de ello, hasta que ya tenemos la realidad pesando muy encima de nuestros hombros. No es la manera en que me hubiera gustado que terminaran las cosas. Sin embargo, algo se tenía que hacer, y sé que la brujería tuvo algo que ver. Las malas energías terminaron llevando a Itzel a tener un final de ese tipo. Por ello es que de cierta forma me siento responsable, y hasta la fecha tengo miedo de que me toque pagar consecuencias por ello. Tengo un amuleto que la señora Cruz me dio, pero no sé si eso sea suficiente para que yo esté protegida de por vida. Hay muchos misterios con todo este tema, pero espero llegar a vieja cuando todo aquello ocurra, porque quiero dedicar mi vida a mi nieto, el cual ahora vive conmigo. Su otra abuela no quiso cuidarlo, porque simple y sencillamente no tenía tiempo para hacerlo. El día de hoy yo trabajo desde casa vendiendo cosas, y pues ahí me la voy llevando, con dificultades y con lo que me ayudan mis otros hijos. A veces me duele recordar todo lo que ha pasado, la muerte de mi hijo y la muerte de su mujer. Sé que Israel realmente fue quien inició todo esto. Él desató el infierno con sus actos, porque al final convirtió a una buena mujer en un completo demonio, en alguien que terminó destruyendo vidas y sobre todo dejando a la deriva a un pequeño niño, el cual hoy en día me esfuerzo por criar, por hacerlo buen hombre, para que él no tenga que llevar la vida ni pagar las consecuencias de sus actos, tal y como lo vivió mi hijo Israel, su padre.